breve, porque son 7:10. Ya me parece que estamos transmitiendo en vivo. Si ya que le pasas el micrófono, aparece aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Contentos de estar ya pudiendo transmitir en vivo. Ayer tuvimos problemas técnicos, pero hoy ya estamos aquí. Les deseo una buena noche y sin más preámbulos les dejo a la maestra María Fernanda Busqueta de CENEPAS, quien le va a dar la bienvenida a uno de nuestros ponentes y estamos muy felices de estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues estamos en el segundo día de este encuentro académico y experiencial en psico-oncología pediátrica y cáncer infantil con motivo del mes de concientización a nivel nacional acerca del cáncer infantil. Entonces, hoy tenemos a un invitado muy especial que ha hecho historia en nuestro país precisamente en el tema de trasplante de células troncales hematopoyéticas, tanto a nivel público como a nivel privado, y tengo el gusto de presentarlo a continuación. Él es el doctor Olaya, Alberto Olaya, quien es médico, se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en pediatría y oncología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría y la UNAM. Es egresado del curso en trasplante de médula ósea en el James Graham Cancer Center de la Universidad de Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Asimismo, realizó el curso como becario externo en trasplante de células madre hematopoyéticas en el Children's Memorial Hospital de Chicago. Obtuvo el grado de maestría en ciencias médicas por la UNAM. Actualmente es el jefe del programa de trasplante de médula ósea y terapia celular del Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Médico ABC. Es profesor adjunto del programa de oncología pediátrica y profesor titular del curso de alta especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en pediatría y tutor del programa de maestría por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido presidente del examen del Consejo de Certificación de Oncología en Oncología Pediátrica. El doctor Olaya es actualmente investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, investigador del Sistema de Investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud y presidente del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Pediatría. Es además autor de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, entre las que destacan Blood Pediatrics, Blood and Cancer y Bone Marrow Transplantation, entre otras. Es autor del libro Trasplante de médula ósea en pediatría, principios básicos, y de más de 25 capítulos en libros de pediatría y de hemato-oncología. Es editor académico de revistas internacionales como el International Journal of Research, Reports in Hematology, Hematology International Magazine. Es presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Pediatría en el periodo 2010 a 2011 y presidente de la Asociación Mexicana de Hemato-oncología Pediátrica en el periodo 2017 a 2018. Además, es miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Trasplante de Médula Ósea y de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica. Es miembro del Comité Internacional de FACT-JESI, Fundación para la Acreditación de las Unidades de Trasplante y Terapia Celular en los Estados Unidos y Europa, y miembro de la Sociedad Americana de Hematología desde 2019. Finalmente, el doctor Olaya es parte del Consejo Nacional de Cáncer Infantil de la Secretaría de Salud y de la Comisión Técnica para la elaboración de los protocolos nacionales de seguros populares para el cáncer infantil en México, y actualmente es jefe del Departamento de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y jefe del programa de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en el Centro Médico ABC. Muchas gracias, doctor, bienvenido.
y le doy la palabra para que nos pueda compartir su conocimiento y experiencias en este importante tema que vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver también con los mitos y realidades del trasplante de células progenitoras. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto siempre poder compartir la experiencia que hemos podido desarrollar en esta área, y más dentro del contexto de este mes, que es el mes de la concientización en contra del cáncer infantil, ¿no? Y simplemente para introducir un poco mi plática, quiero comentarles que el cáncer infantil hoy por hoy es una enfermedad que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en algunos casos es potencialmente curable, ¿no? Esto trasciende de manera muy importante, ya que hay algunas enfermedades neoplásicas en los niños que pueden ser potencialmente curables cuando son diagnosticadas a tiempo y que son tratadas de la manera correcta. Hay países en el mundo, sobre todo los países desarrollados, en donde se han alcanzado tasas de curación de más del 80% e inclusive del 90% para algunas enfermedades como las leucemias agudas linfoblásticas de bajo riesgo, o por ejemplo linfoma de Hodgkin, tumor de Wilms y otras enfermedades donde la supervivencia es inclusive superior al 90%. Estos datos, vistos así, pues son muy alentadores y halagadores, y pudiese parecer que el cáncer infantil es un problema que, a través del trabajo en equipo, la formación de grupos colaborativos y el trabajo multidisciplinario en los centros como los hay en México, pudiese considerarse un problema resuelto, ¿no? Un problema resuelto a nivel global. Sin embargo, esto desafortunadamente no es así. En países de economías medias como el nuestro, o de economías de recursos limitados como centro de África, Asia y otras regiones del mundo, la esperanza de curación de un niño con cáncer apenas llega al 50%, ¿no? 50-52%, y eso es algo que sucede mucho en nuestro país. Tenemos estudios y hemos realizado estudios epidemiológicos donde hemos podido demostrar que inclusive el lugar donde un niño con cáncer se enferma, la región del país donde un niño con cáncer se enferma, puede ser un factor pronóstico. Digo, no es lo mismo enfermarse de cáncer en una ciudad como la Ciudad de México que en una región rural al sureste del país, o en una región alejada de las grandes ciudades. Y esto por sí solo representa un factor de mal pronóstico. 52%, cuando para el 2030 la Organización Mundial de la Salud ha establecido que a nivel global debiéramos alcanzar por lo menos el 65% de supervivencia. Este es un compromiso que ha adquirido México y en el cual estamos trabajando todos, ¿no? Es importante mencionarles que desafortunadamente este es 90-95% de curación solo se presenta en el 20% de los niños que sufren cáncer, que se encuentran viviendo o localizados en estos países de economías con recursos abundantes, ¿no? Estados Unidos, Europa básicamente. Pero el 80% de los niños que sufren cáncer viven y continúan viviendo en estas economías de recursos limitados o recursos medios como México, en donde la supervivencia no alcanza a ser la que debiéramos tener. Entonces, esto nos habla de que aún tenemos muchas cosas por hacer, desde los diagnósticos oportunos hasta el tratamiento de las complicaciones y el seguimiento a largo plazo. Y hoy lo veía en mi consultorio con una paciente que fue tratada o ha sido tratada por un médico de adultos, en donde nunca valoraron los efectos secundarios de los tratamientos, incluyendo, por supuesto, el apoyo psicológico y emocional. Y yo le decía a los familiares que no es lo mismo tratar de curar a un adulto mayor o a un adulto con cáncer, en donde ofrecerles 2 o 3 años de supervivencia es un gran logro. Cuando nosotros tenemos a un chico de 3 años y ofrecerles 3 años de supervivencia para la familia, para el niño, para los padres, representa exactamente lo mismo perder al niño a los 3 años que perderlo a los 6 años. Nosotros tenemos que tener una visión siempre a muy largo plazo, o sea, lo menos que logramos o que queremos que nuestros niños sobrevivan una vez
que los podemos curar es no menos de 50 a 60 años, ¿no? Por eso debemos de ser muy integrativos, muy visionarios en cuanto al manejo de las complicaciones. Y ahí es donde, haciendo enfáticos en el auditorio que hoy tenemos, el apoyo psico-oncológico es fundamental, no solamente para el enfermo, sino para su familia, y no solamente durante el tratamiento, sino también a la posteriori, ¿no? Y no solamente en aquellos niños que logran curarse, ¿no? Sino también en aquellos niños que a la posteriori pierden la batalla y la familia queda con la pérdida de un hijo con cáncer, o un hermano queda como el hermano huérfano de cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres siguen teniendo tanto apego a la pérdida que a veces se olvida que tienen más hijos y quedan huérfanos de padres por la pérdida de un hermano. Entonces, son muchas las áreas en las que tenemos que trabajar, tanto en la calidad de atención como en la calidad de vida de estos niños, ¿no? Yo hoy, evidentemente, mi tema es trasplante, y les voy a hablar sobre algunas cosas que tienen que ver con el trasplante de las progenitoras hematopoyéticas, y de ahí pues iremos disertando cuáles, o sea, yo les hablaré de las realidades, y bueno, ya al final espero que ustedes me hagan las preguntas sobre los mitos que se generan en la sociedad, y podamos ir resolviendo y aclarando qué es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, antes que nada, pues hablar de lo que es nuestra materia prima, que es la célula madre. La célula madre es una célula que tiene un origen en el endodermo, en un estrato del embrión, que nos va a permitir tener tres características que son muy importantes, ¿no? La primera es que tiene una característica de autorregeneración, y eso es muy importante porque la célula madre no solamente va a poder diferenciarse en otro tipo de células, sino que también va a poder replicar más células madre, ¿no? Y yo esto a veces se los explico a mis pacientes y a sus familiares como en la situación de si tuviéramos dinero y nos gastamos todo el dinero de una sola vez, pues no vamos a tener cómo poder mantener un sistema o mantener la economía de la familia, ¿verdad? Entonces, la célula madre no solamente forma o se puede diferenciar en tejidos específicos, sino que también forma más células madre, y esto le permite al sistema ser un sistema constante e inagotable desde que se forma entre la sexta y la octava semana de la gestación. Las primeras células que forman sangre se van a formar en la placenta, y de la placenta van a migrar hacia el feto a través de las venas umbilicales entre la semana 6 y semana 8 de la gestación, y una vez que este sistema inicia, nunca más vuelve a detenerse. Imagínense ustedes lo perfecto que es estar formando células, 10 millones de glóbulos rojos todos los días, perfectos para transportar oxígeno, más de 6 millones de glóbulos blancos y millones de fragmentos de plaquetas que van a mantener a todo el sistema funcionando. ¿Por qué? Porque de la sangre va a depender, por ejemplo, todo el sistema energético a través del transporte de oxígeno en los glóbulos rojos, pero también va a depender todo el sistema de defensa y de inmunovigilancia que tiene el individuo a través de toda su vida, ¿no? Hoy más que nunca lo estamos viviendo con esta pandemia, en donde tener un sistema inmunológico competente es la diferencia entre enfermarse y no enfermarse de este nuevo virus, ¿no? Entonces, imagínense lo exacto y lo preciso de este sistema que nos permite que no se agote. Y esto se debe básicamente a que las células progenitoras se pueden autorregenerar, ¿sí? Y por otro lado, la otra gran función que tienen es la de diferenciarse. Al igual que un recién nacido, y que va a depender de su entorno y de los estímulos que recibe del entorno, los mensajes que recibe del entorno, esto le va a permitir a la célula madre, de la misma manera que al recién nacido, diferenciarse y adquirir funciones específicas de acuerdo y adecuarse a ese entorno, ¿no? Entonces, así como dos recién nacidos, si uno crece en un lugar y otro crece en otro, uno puede acabar siendo universitario y el otro delincuente, aunque genéticamente sean idénticos. Lo mismo pasa con la célula madre. Si la célula madre está en el tejido hematopoyético, pues adquirirá funciones
del sistema hematopoyético, pero si está, por ejemplo, en el sistema nervioso, pues adquirirá funciones del sistema nervioso. Entonces, esta pluripotencialidad le otorga esta capacidad de diferenciarse en determinados tejidos. Y de esto ha surgido toda una nueva área de la medicina, que es la medicina regenerativa, ¿no? En donde, además de trasplante, pues hoy podemos ver cómo se pueden, o hay ingeniería, bioingeniería, con la idea de que en algún momento podamos reconstruir o diseñar tejidos o algunos órganos. Entonces, como les mencioné, el sistema hematopoyético, el sistema de la formación de las células madre y del trasplante, se debe a que el sistema hematopoyético es un sistema totalmente jerárquico, ¿no? Y como desde el principio el cigoto, ¿sí?, va a formar células madre embrionarias. Desde el punto de vista de su capacidad de diferenciación, estas son pluripotenciales. ¿Qué significa esto? Que estas células embrionarias van a tener la capacidad de formar todos y cada uno de los tejidos de los cuales se integra un ser humano. Esto es muy importante porque van a poder formar lo mismo células del endodermo, del ectodermo, del mesodermo. Esto, lo mismo células de la piel, que del sistema nervioso central, que del tracto genitourinario, que de la uña. O sea, estas células tienen el potencial de formarlo todo, ¿sí? Posteriormente van a comprometerse y a diferenciarse en diferentes tejidos. Estas células progenitoras adultas tienen esta capacidad ya multipotencial, ¿no? Y dentro de estas va a haber células que se van a poder diferenciar en músculo, en neuronas, en piel, en hígado, en otros tejidos específicos, y dentro de estas células multipotenciales, pues va a estar la célula con la que nosotros trabajamos en el trasplante, que es la célula progenitora hematopoyética. Esta célula progenitora hematopoyética va a tener la capacidad, como ustedes lo pueden ver aquí, de formar todas y cada una de las células que forman la sangre que circula por cada uno de los individuos, tanto del sistema linfático, tanto del sistema de linfocitos como del sistema de mielomonocitos, en donde vamos a encontrar tanto al sistema inmunológico, como ya lo mencioné, el sistema de coagulación a través de las plaquetas y el sistema de transporte de oxígeno con los glóbulos rojos. Entonces, como ustedes pueden ver, hay por lo menos 4 diferentes familias a las que pertenecen 16 diferentes tipos de células, y todas estas se van a formar a través de esta célula progenitora. Esto es un poco de lo mismo que les acabo de mencionar. Las células embrionarias van a formar, que se derivan del mesodermo, van a formar estas células multipotenciales de la médula ósea, y vamos a poder formar el sistema hematopoyético. Y hay otras formas, hay otras células progenitoras, que son las células mesenquimales. Las células mesenquimales, a diferencia de las células progenitoras, van a tener una pluripotencialidad que les va a dar la capacidad de formar, por ejemplo, hueso, músculo, tejido adiposo e inclusive algunos órganos específicos. Vamos a hablar un poco del primer mito, ¿no? O sea, ¿cómo es o por qué una célula madre puede regenerar nuevamente un sistema? O sea, ¿cómo es que injerta o cómo es que se implanta una célula madre? Y esto se debe a que habitualmente hay un fenómeno, que es este fenómeno que nosotros llamamos homing, o que es el fenómeno de regreso a casa. O sea, esto es algo que todos los días está pasando en nuestro sistema hematopoyético. La célula madre vive en un nicho que es el nicho medular, que está básicamente en medio de los huesos, lo que todos conocemos como el tuétano, ¿verdad? Cada vez que vamos a la Marquesa o vamos a alguna de estos lugares al aire libre y encontramos comida, siempre podemos pedir una sopa de médula, ¿no? Y lo que nos van a dar, o unos tacos de médula en la cantina, quienes han ido, o cuando íbamos a las cantinas, ¿verdad? Ahora pues ya todo es virtual. Entonces, ustedes han visto cómo el hueso está rebanado por la mitad y hay un tejido esponjoso de características básicamente grasas, que es el nicho medular. Este nicho medular, aunque parezca grasa, es un nicho, son células altamente especializadas que están en capacidad de formar una serie de sustancias llamadas quimiosinas o citocinas, interleucinas, que van a funcionar como mensajeros entre las células.
de tal manera que estos mensajeros le van a indicar a la célula hacia dónde debe migrar y cómo se debe de diferenciar. Entonces, en el nicho medular hay dos espacios que los hemos dividido así básicamente para entender cómo funciona, pero no significa que anatómicamente así estén constituidos. Y el primer espacio es el nicho endotelial. O sea, es esta parte que está pegada al hueso y de donde se forman las células hematopoyéticas más indiferenciadas. La célula hematopoyética indiferenciada va a migrar de este lecho endotelial al lecho perivascular, que es el lecho donde hay una alta vascularidad, una alta cantidad de vasos, microvasos, que son apenas, tienen una capa celular que los separa, y esta célula va a migrar desde el polo osteoblástico, y durante su migración va a recibir una serie de estímulos que le van a definir primero si va a formar otra célula madre o si va a formar una célula diferenciada, ¿sí? Si es una célula madre lo que forma, habitualmente una vez que migra, va a regresar y se va a volver a anclar al lecho endotelial, y esto le va a permitir al sistema mantener un pool de células para evitar que este pool se agote, porque si se agotara, dejaríamos de estar formando células. Pero por otro lado, por ejemplo, si yo tengo un estímulo, y este estímulo puede ser un proceso infeccioso, cualesquiera que sea, y mi cuerpo está produciendo en la sangre una serie de sustancias que le informan a la médula ósea que necesito neutrófilos para defenderme de una bacteria, por ejemplo, estos mensajeros le van a anunciar a esta célula madre que necesito en el frente de batalla, neutrófilos. Y voy a formar neutrófilos en la migración, y estos neutrófilos van a entrar al vaso, y a través del vaso sanguíneo, del nicho medular, van a llegar al torrente sanguíneo, y de ahí van a hacer sus funciones inmunológicas. Lo mismo que los glóbulos rojos, las plaquetas. A este fenómeno de ir y regresar se le llama homing, ¿sí? Y depende de un gradiente de marcadores, como ustedes pueden ver aquí. Básicamente estos dos, el CXL12 y el CXR4. Cuando tenemos mucho de estos del lado de osteoclástico, la célula madre entiende que tiene que regresar a su nicho y volverse a anclar. Y esto es básicamente cuando el espacio se está quedando vacío, ¿sí? Cuando hay mucha concentración de estos a nivel del espacio perivascular, entonces la célula entiende que tiene que migrar y diferenciarse, y luego entrar al nicho vascular y migrar, ¿sí? Es cuestión de gradientes de sustancias en ese tejido adiposo que nosotros vemos. ¿Qué pasa en el trasplante de médula ósea? Nosotros damos quimioterapia previo al trasplante de tal manera que destruimos las células madre propias del enfermo, y entonces el espacio osteoclástico queda vacío. Cuando ponemos las células madre del donador y estas llegan al espacio sinusoidal, van a encontrar una gran cantidad de gradientes de estos citocinas a nivel del osteoclasto, y entonces la célula va a migrar y va a regresar al nicho y se va a anclar ahí fuertemente. Esa célula que nosotros hemos obtenido de un donador. Y una vez que se ancla ahí, va a empezar a repetir el ciclo que les mencioné. Y de esta manera logramos hacer que una célula se implante y pueda replicar el fenómeno de homing y de diferenciación. Y entonces sustituimos un sistema enfermo por un sistema sano, ¿sí? Otra de las funciones muy importantes de esto es que no solamente vamos a reconstituir la función de las células en cuanto a su capacidad de transporte, sino que también estamos reconstituyendo todo el sistema inmunológico del paciente. O sea, al estar contenido dentro de la sangre, las células inmunológicamente competentes, como son linfocitos B, linfocitos T, neutrófilos, linfocitos NK, todas estas, en el momento en que yo tengo un trasplante exitoso, esto le va a permitir al sistema tener un nuevo sistema inmunológico, un sistema inmunológico
que en el modelo de los trasplantes alogénicos es un modelo que viene de un donador potencialmente sano. Si nosotros recordamos que una de las causas o una de las fases en el que el cáncer logra diseminarse es justamente cuando nosotros hacemos o cuando nuestro enfermo sucumbe su sistema inmunológico ante la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que una vez que el tumor o la leucemia comienza a crecer, habitualmente muchos de los niños logran defenderse y destruir estas células, ¿sí? Cuando el tumor o la enfermedad se manifiesta es porque el sistema inmunológico ha sido abatido. Entonces, cuando nosotros hacemos un trasplante, no solamente estamos cambiando un tejido disfuncional por un tejido sano, no estamos haciendo lo que hace un cirujano, que es cambiar un riñón enfermo por un riñón sano. Estamos cambiando un sistema inmunológico disfuncional por un sistema inmunológico competente que le va a permitir al enfermo establecer una potente respuesta inmunológica en contra del cáncer y de esta manera evitar que el cáncer pueda regresar, ¿sí? Es un poco nada más para que ustedes tengan idea que pues las terapias con células y el trasplante en particular, pues es una terapia que no tiene más de 70 años en el catálogo de terapias. Y vean cómo los primeros intentos surgen por ahí de mediados de 1950, 1960, justamente después de la Segunda Guerra Mundial y después de los accidentes atómicos en Hiroshima, Nagasaki y en algunas pruebas atómicas que suceden en Europa, específicamente en Holanda. A partir de este momento, los pacientes que desarrollan leucemias o anemias aplásticas secundarias comienzan a ser tratados con intento de reconstituir su sistema hematológico a través de un trasplante. Desde ese momento hasta la actualidad no han pasado más de 70 años y hemos modificado los modelos de atención para los niños y los enfermos que requieren de un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esta rápidamente nada más es para que se den cuenta, este es el CIBMTR, el CIBMTR, es una fundación que recluta a todos los centros de trasplante a nivel mundial, ¿no? Y si nosotros vemos esta diapositiva, pues podemos ver de la misma manera que les di la introducción, el por qué los mejores resultados pues están en Europa y en los Estados Unidos, porque vean la cantidad de centros que hay en Europa y en Estados Unidos, mientras la cantidad de centros que hay en otras regiones como Asia, Sudamérica, por supuesto México. Hoy día en México, unidades que trasplanten exclusivamente niños, no debe haber más de 6, y trasplanten niños y adultos probablemente otro tanto. Entonces no debe haber más de 10 unidades a las que estos niños tengan acceso. Si nosotros consideramos que estas unidades realizan alrededor de 15 a 18 trasplantes por año, estamos hablando que entre todos generarán 200 trasplantes, cuando hay más de 1.500 niños que requieren un trasplante. Entonces, no hacemos ni siquiera la tercera parte de los trasplantes que se requieren en el país. Esta es una diapositiva que también de alguna manera demuestra cuál es toda la organización que hay alrededor del trasplante de progenitores hematopoyéticos y si algún beneficio ha tenido la globalización probablemente sea esto, ¿no? FAC, por ejemplo, es una sociedad que se dedica a vigilar por la calidad en la manufactura y de los procesos de la obtención, selección y diferenciación de células progenitoras. Entonces, por ejemplo, en México solamente habemos 2 unidades certificadas por FAC, una en Monterrey y otra que somos nosotros en la Ciudad de México. ¿Qué garantiza el que una unidad esté acreditada por FAC? Por ejemplo, garantiza que todos los procesos sean, es como un ISO, por ejemplo, ¿no? Que cumplan con la característica de calidad suficiente y entonces los pacientes están garantizados que van a obtener células que son manufacturadas con los más altos estándares a nivel internacional. Y esto nos permite garantizar que nuestros niños en el Instituto Nacional de Pediatría, a pesar de ser un hospital público, estén sometidos a altos estándares de calidad como si estuvieran casi en cualquier otro centro a nivel internacional. Vean cómo, lo que les decía, esta es la distribución de centros a nivel de Latinoamérica, como en México, tomando en cuenta adultos y niños, más o menos tenemos 21 centros,
Hemos trabajado mucho, hoy por hoy hacemos entre 750 y 1000 trasplantes, pero calculamos que debiéramos estar haciendo no menos de 5000 trasplantes en la República Mexicana, entonces aún estamos muy abajo. Trabajamos en la agrupación con la Sociedad Latinoamericana y estamos constituidos en la Sociedad Mexicana de Trasplante, lo cual también nos permite hacer colaboraciones. ¿Cuáles son los objetivos del trasplante? Y esto también rompe o irrumpe en otro de los mitos, ¿no? O sea, el trasplante realmente es la última opción de tratamiento que tiene un paciente con cáncer. Ese es algo que es un mito que muchos de nuestros colegas hematólogos y oncólogos tienen, ¿no? O sea, entonces cuando un niño con cáncer recae o con leucemia recae, lo someten a una segunda línea de tratamiento y si les vuelven a recaer, una tercera línea de tratamiento, con todo lo que implica esto, ¿no? El desgaste psicológico, el desgaste físico, el desgaste de sus reservas orgánicas. Y entonces ya cuando el niño está en malas condiciones orgánicas, dicen, bueno, vamos a mandarlo a trasplante como la última opción. Y entonces es un niño que tiene una enfermedad refractaria, es un niño que tiene un malvadaje físico y por lo tanto es un niño que tiene una alta potencialidad de morir y por lo tanto no va a ser candidato a hacer trasplante. El trasplante debe ser indicado y hay indicaciones muy precisas que pueden ser en primera o en segunda línea de tratamiento, pero no en terceras o cuartas líneas de tratamiento. Los objetivos del trasplante originalmente era erradicar la hematopoiesis maligna, dar una terapia de sostén, generar una reconstitución inmune, que es lo que les mencionaba, o sea, instaurar un nuevo sistema inmunológico en el paciente que le permita restablecer un sistema de inmunovigilancia que a su vez le permita evitar recaídas y en ocasiones podemos sustituir un mal funcionamiento de una médula ósea disfuncional, como por ejemplo en los niños que nacen con inmunodeficiencias primarias o con anemia plástica, donde su sistema inmunológico no les va a permitir defenderse de infecciones de primera línea. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la célula, una vez que es trasplantada, puede erradicar a esta célula maligna, ¿no? Ustedes imagínense que estas son las células que nosotros hemos trasplantado. Este es el sistema de identificación inmunológica. Entonces, las células de al lado son las células que hemos trasplantado y estas células del centro son las células blanco, que en este caso pues, serían células malignas. Entonces, el nuevo sistema inmunológico es capaz, en la nueva médula ósea que hemos implantado, es capaz de detectar a estas células y establecer una potente respuesta inmunológica que va a condicionar muerte o apoptosis. Esto es, van a inducir la muerte programada de esta célula maligna. Y esto replíquenlo en todas las células malignas que pudiese haber residuales en un paciente, por ejemplo, con leucemia, ¿no? Entonces, el verdadero potencial curativo del trasplante, ahí va otro mito también, ¿no? El verdadero potencial curativo del trasplante no radica en cuánta quimioterapia yo le dé a un paciente o no, sino radica en cuánto puedo yo reconstituir este nuevo sistema inmunológico para que sea capaz de detectar a estas células enfermas y de destruirlas y no permitir, no solamente destruirlas, sino establecer un sistema de vigilancia que permita que si estas vuelven a querer reaparecer, al reconocerlas de manera inmediata, eviten que se puedan replicar y se puedan volver a manifestar a través de una enfermedad, ¿no? Entonces, el verdadero potencial terapéutico de un trasplante alogénico de células progenitoras radica en una adecuada reconstitución de un nuevo sistema inmunológico capaz de reconocer y capaz de eliminar las células residuales del cáncer y en este caso de las leucemias que nosotros estamos tratando. Otro mecanismo para hacerlo es a través de estos linfocitos NK que también son trasplantados, perdón, se me iba yo a estornudar, pero sí. Y que también pueden detectar a través de otro mecanismo que no es precisamente la presentación de antígenos, sino directamente a través, por eso se llaman NK, porque son natural killers o naturalmente asesinos, no requieren de la presentación como en la diapositiva anterior, que requieren de este sistema como de Celestina, ¿verdad? Que las células se presenten, se apareen y puedan ser detectadas, y si esto no funciona así,
no hay mecanismo de acción. En cambio, esta célula lo hace de manera desnuda, o sea, va y elimina directamente a la célula leucémica sin necesidad de este sistema de apareamiento como en el caso de los linfocitos. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde puedo yo obtener células madre para hacer un trasplante? Pues el lugar donde ellas viven es la médula ósea, por lo tanto lo puedo obtener de la médula ósea. Lo puedo hacer de la sangre periférica a través de algo que nosotros llamamos movilización, o sea, engañar al organismo para que las células progenitoras abandonen el nicho medular que les enseñé al inicio, migren hacia el nicho endovascular, salgan hacia la sangre periférica y ahí las podamos recolectar, ¿no? Yo les explico esto un poco a mis alumnos, es como en la guerra, ¿no? Cuando en la guerra estamos en una crisis, pues ¿qué comienzan a hacer los ejércitos? Comienzan a mandar cada vez niños más pequeños al frente de batalla. Lo mismo pasa, ¿no? Si yo simulo que mi organismo está en una situación de estrés, el organismo reacciona y comienza a mandar células muy inmaduras, incluyendo las células madre, hacia el frente de batalla con tal de compensar ese estado de estrés, y entonces podemos recuperarlas de la sangre periférica. Y otro binomio de donde habitualmente podemos recuperarlas, como ya les mencioné, es el binomio placenta-cordón umbilical. Si ustedes recuerdan, les mencioné que aproximadamente entre las semanas 6 y 8 de la gestación, la placenta y las vellosidades coriónicas de la placenta comienzan a generar las primeras células madre, y estas migran a través de la sangre periférica, y esto sucede durante todo el embarazo. Una vez que el feto es obtenido, y antes de que se dé el alumbramiento de la placenta, cuando nosotros recuperamos esa sangre, recuperamos una gran cantidad de células progenitoras hematopoyéticas que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos. Esa es la forma en que obtenemos las células directamente de la médula ósea, en donde viven. Entonces ahí entramos y hacemos punciones a través de agujas de Jamshidi, que son agujas muy largas con puntas muy puntiagudas que tenemos y podemos fracturar el periósteo, y de ahí vamos recuperando la médula ósea y lo ponemos en este sistema de recolección, y posteriormente lo vamos a llevar al laboratorio para su tipificación y cuantificación. Eso es lo que les mencionaba. Podemos hacer que las células madre migren de la médula ósea hacia la sangre periférica, y cuando están circulando a través de la sangre periférica, recolectarlas y atraparlas a través de estas máquinas de aféresis, como lo hacemos con plaquetas o con otras células del tejido hematopoyético. Y ya como les mencionaba, podemos recuperarlo justamente de la sangre del cordón umbilical, gracias a que este es el primer tejido hematopoyético. Entonces, estas son las tres fuentes en que básicamente utilizamos para hacer trasplante. Como ustedes pueden ver, cada fuente va a tener ventajas y desventajas. Ese es otro gran mito, ¿no? Te dicen, usa médula ósea, usa sangre periférica, o no, la sangre de cordón es mejor. O tengo un niño enfermo y te dicen, recupera la sangre de tu hijo o guárdala, o te dicen, ten otro hijo. Inclusive yo he tenido pacientes que les recomiendan tener un hijo con tal de tener células madre. La verdad es que hoy día ninguna de esas cosas es totalmente cierta. Cada una de las fuentes tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Y la verdad es que cada una de las fuentes debe ser utilizada de acuerdo a la experiencia del centro, ¿no? O sea, hay centros que se especializan en trasplantar sangre de cordón umbilical y lo hacen muy bien. Habemos centros en donde hacemos médula ósea y sangre periférica y lo hacemos muy bien. Pero el que hagas un trasplante no significa que seas experto en todas las áreas y puedas usar todas las fuentes. Entonces, es muy importante que el centro donde se va a trasplantar el niño tenga la experiencia con la fuente que va a utilizar. ¿En qué pacientes podemos hacer trasplantes? Bueno, podemos hacer trasplantes en pacientes evidentemente con cualquier tipo de leucemia, sobre todo en aquellos pacientes donde o hay factores de mal pronóstico desde el diagnóstico o ha habido una recaída, tanto linfoblásticas como leucemias mieloblásticas. Hay algunas otras enfermedades como síndromes mielodisplásicos o síndromes mieloproliferativos, en donde destaca la leucemia granulocítica crónica, en donde en los niños hasta hoy sigue siendo la única terapia curativa. Este síndrome de anemia plástica, en donde la médula ósea, ya sea por un motivo congénito o por un motivo adquirido, deja de producir células madre, entonces podemos entrar y reconstituir
ese sistema que está fallando. Sin embargo, hay una serie de enfermedades propias de la infancia que hasta antes del trasplante no sabíamos hacer otra cosa más que seguirlos en una historia natural desde el diagnóstico hasta la muerte de estos niños. Y hay enfermedades metabólicas como la osteopetrosis y otras en donde las enzimas que se contienen en las vacuolas, por ejemplo, de los granulocitos que nosotros trasplantamos, son capaces de sustituir deficiencias enzimáticas del hígado y de otros órganos. Y de esta manera, estos niños que anteriormente no tenían ninguna otra opción, hoy podemos darles la posibilidad de una curación ante enfermedades como la osteopetrosis, que además es una enfermedad en donde los niños, los huesos se calcifican de manera temprana y su cerebro no puede crecer y por lo tanto mueren por compresión del cerebro, ¿no? Las inmunodeficiencias combinadas severas que les decía, estos niños que nacen sin defensas, a veces sin una línea celular, a veces con una mutación puntual, pero que el trasplante puede sustituir esa deficiencia en el sistema inmunológico y recuperar un sistema inmunológico potente y hacer que niños que llamados de burbuja, como se conoce, puedan hacer una vida normal y salir a la calle e ir a la escuela. Tenemos casos de niños que, por ejemplo, los primeros 6 meses de la vida se la han pasado en un hospital y una vez que son trasplantados, nunca más regresan al hospital, ¿no? O sea, modificamos dramáticamente la evolución de estas enfermedades. Estas son otras enfermedades como metabólicas, como les mencioné, y hoy día ustedes han ido y han escuchado y han visto los reportes tanto científicos como en la prensa informada, en la prensa que han reportado pacientes que han sido curados a través del trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Ya que hay una lógica, o sea, al haber un nuevo sistema inmunológico, estos son pacientes que no fueron trasplantados por el SIDA, por ejemplo, o sea, fueron trasplantados porque el SIDA les produjo un linfoma y como tratamiento del linfoma les hicieron un trasplante. ¿Sí me explico? Y al ser trasplantados de manera secundaria o por serendipia, los investigadores se dieron cuenta que el nuevo sistema inmunológico era capaz de evitar la replicación del virus del VIH. Y entonces estos pacientes dejan o remiten sus cargas virales. Hay por lo menos reportes de casos exitosos en Europa, como en España y Francia, en donde pacientes que han sido trasplantados por otras causas han remitido al VIH-Sida y se han curado de ellos, ¿no? Algunos tumores sólidos de alto riesgo, como el tumor de Wilms, el neuroblastoma, los tumores germinales, cuando no responden, o los linfomas, cuando no responden a las terapias de primera línea, pueden ser consolidados y rescatados con trasplantes autólogos, en donde podemos utilizar la misma células madre del niño como una terapia de sostén para poderlo, ahí sí, someter a altas dosis de quimioterapia. ¿Cómo seleccionamos un donador cuando nosotros vamos a trasplantar a un niño? Bueno, habitualmente lo que hacemos es solicitar el sistema mayor de histocompatibilidad. Idealmente debemos de seleccionar a un donador 100% compatible. Este sistema de histocompatibilidad, déjenme ver si acá está, acá. Este sistema de histocompatibilidad está formado por estos 6 alelos, ¿sí? Los 6 alelos son fragmentos de genes o son partes de genes que codifican para estos genes, ¿no? Los clase A, los clase B, los clase C, los clase DR, los clase de Q y los clase de P. A uno de estos le llamamos un haplotipo, ¿sí? Pero resulta que cada uno de nosotros tenemos 50% de esta información heredada por nuestra madre y el otro 50% heredada por nuestro padre, de tal manera que cada uno de nosotros tenemos 2 haplotipos, un haplotipo paterno y un haplotipo materno. Vean, este es el número de genes que se han descrito hasta el momento en cada uno de ellos. Entonces, ¿cuántos haplotipos puede haber? Pues cuántas combinaciones pueda yo hacer con todos estos genes, ¿no? Es como hacer las placas para los carros en la Ciudad de México. O sea, entre más números hay, pues hay una mayor posibilidad de hacer más combinaciones. Pero entre más combinaciones hay, es menos probable que yo pueda tener un donador potencial en mi entorno. Voy a regresar a esta diapositiva porque esta posibilidad de tener un donador que comparta los 2 haplotipos conmigo solamente sucede del 25 al 30%,
en un hermano consanguíneo. Esto es un hermano carnal de padre y madre, ¿sí? Y esto no depende del número de hermanos que tenga. Puedo tener 1 o puedo tener 10. La posibilidad de que tenga un donador solamente es del 20 al 30%. Esto, por supuesto, que inicialmente era una barrera para poder hacer trasplantes, ya que solamente 20 o 30% de los pacientes podían ser sometidos a un trasplante bajo esta lógica. Sin embargo, la evolución nos ha permitido romper barreras inmunológicas y hoy hacemos trasplantes de donadores no relacionados, ¿cierto? Que ese es otro mito. Podemos, así como tenemos nuestra alma gemela desde el punto de vista emocional, también tenemos un alma gemela inmunológica y genéticamente. Entonces, cuando nosotros nos inscribimos a los bancos de donadores de médula ósea y tipifican nuestro sistema de histocompatibilidad, hay posibilidades que pueden ir hasta del 60 al 70% de que se encuentre alguien que haga match en algún lugar del mundo. Evidentemente hay factores genéticos, ambientales, que tienen que ver con que la población haga match, pero vean cómo se incrementa la posibilidad de obtener un donador cuando acudimos a un banco de células progenitoras hematopoyéticas de donadores no relacionados, ¿sí? Desafortunadamente, en México tardamos casi 20 años en poder tener un banco sólidamente estructurado, y desafortunadamente tuvo que venir de los Estados Unidos a implantarse en México para poderlo hacer, ya que los bancos mexicanos nunca han podido completar o sostener las necesidades, aunque mínimas, de los pacientes mexicanos. Entonces, ahora en México está VideMatch México, y VideMatch es un centro de donadores no relacionados en donde la gente puede ir a inscribirse, se hace un mapeo de su genoma y si en algún momento ese donador hace match con un enfermo, no solamente en México, sino en cualquier lugar del mundo, nosotros podemos obtener las células para referirlas hasta el centro en donde ese enfermo se está tratando, sea en México o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las características necesarias para garantizar que esas células se van a utilizar de manera adecuada. Y ahí es donde vuelve a tomar mucha importancia esa acreditación de FACT que yo les mencionaba. Esa acreditación de FACT también nos garantiza y le garantiza a los centros el poder enviar células a centros de alta calidad donde sabemos que hay estándares para poderse trasplantar. En México, sin embargo, seguimos teniendo hasta un 50% y en ocasiones 70% de los niños que requieren un trasplante sin un donador disponible, ¿no? Este sigue siendo un problema importante que limita todavía más la posibilidad de hacer trasplantes en nuestro país. ¿Qué hacemos cuando no tenemos un donador compatible? Pues nos vamos al modelo de sangre de cordón umbilical o al trasplante haploidéntico. Haplo significa 50 o mitad, perdón, y entonces es un modelo en donde en lugar de tener los dos haplotipos, el de papá y de mamá compatibles, solamente obtenemos un haplotipo y asumimos una serie de riesgos alrededor de este modelo que sigue siendo muy utilizado. Miren, este es de manera muy clara cómo se pueden dar las combinaciones. Son los dos haplotipos, llamemos de haplotipo azul y rojo, que va a donar papá, y haplotipo amarillo y verde que va a donar mamá. Y vean cómo, aún siendo hermanos consanguíneos, estos 4 individuos, en ningún caso se da la combinación de los dos mismos haplotipos. O sea, si este individuo hoy requiriera un trasplante, ninguno de sus hermanos sería 100% compatible. Nuestro siguiente paso sería ir a buscar un donador no relacionado en algún lugar del mundo, ¿cierto? Y si no lo hubiera, nuestro segundo paso sería tomar al donador más joven del mismo género que por lo menos comparta la mitad de la información. En este caso, ¿cuál sería? Pues sería el otro varón, que es más pequeño y que comparte por lo menos el haplotipo azul, igual que el enfermo, ¿cierto? Entonces, sería nuestro tercer modelo y es mucho de lo que a veces hacemos en México para subsanar la deficiencia de donadores en México. Y esto es un poco esquematizado cómo hemos ido rompiendo estas barreras a través de los años, desde el modelo del donador compatible, del donador no relacionado, la sangre de cordón umbilical,
y hoy el haplotrasplante, en donde solamente la información genética inmunológicamente comparten la mitad de la información. ¿Cómo hacemos un trasplante de médula ósea? Es algo relativamente sencillo. Primero, pues tenemos que tener la indicación correcta, ¿no? Una vez que tenemos al paciente que tiene una indicación, también tenemos que valorar que el paciente esté en condiciones de ser trasplantado. Y dentro de las condiciones para ser trasplantado, no solamente debe ser las condiciones físicas de la enfermedad, sino también mentales, emocionales, porque va a estar sometido a mucho estrés. Vamos a seleccionar la fuente, o sea, quién va a ser su donador y qué tipo de fuente vamos a usar, si sangre periférica o médula ósea. El acondicionamiento se refiere a esa terapia que va a recibir para abatir sus propias células y poder generar el espacio. Esto es como sembrar, ¿sí? Entonces, si yo tengo un terreno que está lleno de hierba, pues lo tengo que limpiar para poder sembrar semillas sanas, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, pues voy a tener que utilizar agentes quimioterapéuticos o inmunobiológicos que eliminen o que limpien al espacio en donde las células que yo voy a implementar se van a anidar. La movilización y cosecha que ya les había mencionado, que es cómo obtenemos las células, y posteriormente y finalmente la infusión de las células. Las células entran al torrente sanguíneo a través de un catéter y este torrente sanguíneo, al llegar al nicho medular, la célula reconoce su espacio y repite el fenómeno de homing que vimos al inicio de esta charla, y con ese fenómeno de homing se anida y se vuelve a anclar en el tejido que está libre y ahí vuelve a repetir todo el sistema, ¿no? Esto es de manera gráfica lo que les estoy mencionando, ¿no? Desaparecemos la línea celular del donador y aparece una línea celular, desaparecemos la línea celular del enfermo a través del régimen preparativo y infundimos las células y hacemos que reaparezcan las células del donador. Este es un sistema que nosotros llamamos mieloablativo, y cuando lo hacemos de manera transitoria con esquemas no tan intensos, hacemos una disminución paulatina de las células del donador y una aparición paulatina de tal manera que, a diferencia del otro modelo en donde no hay un punto de intersección, en estos modelos no mieloablativos, vean cómo hay un punto de intersección en donde nosotros podemos detectar tanto células del enfermo como células del donador viviendo dentro del mismo paciente, ¿no? Y al final lo que buscamos es esto, ¿no? Reconstituir la cantidad de células que el enfermo necesita, pero también la funcionalidad de estas células para que sea capaz de defenderse tanto de procesos infecciosos como de procesos como el cáncer. ¿Cuáles son los factores que influyen en el resultado de un trasplante? El género del receptor, ¿sí? Habitualmente, el género del donante, perdón, y del receptor. Cuando hay diferencia entre géneros, es habitual que haya mayores complicaciones. Como les mencioné, la fase de la enfermedad. No es lo mismo tratar a un enfermo en fases tempranas o en buenas condiciones que cuando ya no los mandan multitratados o con mucha toxicidad de sus tratamientos previos. Evidentemente, la edad del paciente. Entre mayor sea el paciente, hay mayor riesgo de toxicidad. Sin embargo, sabemos que hoy día, gracias a los avances tecnológicos, la edad comienza a dejar de ser un problema importante y cada vez se hacen trasplantes en pacientes con edades más avanzadas o con edades más pequeñas. La histocompatibilidad entre el donante y el receptor, como ya se los expliqué. Otra diferencia o las diferencias entre el grupo sanguíneo entre el donante y el receptor, y el acondicionamiento del receptor. Es muy importante tomar en cuenta que para que el trasplante sea exitoso, tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. No solamente el grupo médico, no solamente las enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, el personal de limpieza, el personal que entra a hacer la limpieza de la unidad es fundamental para evitar complicaciones. Entonces, todo debe ser un trabajo que embone perfecto en beneficio del paciente. Hacer el trasplante en el momento correcto, con un paciente que esté en buenas condiciones y que además tenga una indicación adecuada para ser trasplantado, ¿sí? Es básicamente. Esto rápidamente nada más es para que
¿Cómo? Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo el doctor Olaya y su equipo sabe si esas células que están contando son de él, del enfermo, o son las que pusieron del donador? Bueno, hay técnicas de biología molecular que se llaman quimerismo, que nos ayudan a detectar como huellas digitales, ¿sí?, que cuando hacemos el trasplante y se presentan en el enfermo, sabemos que esta huella digital le pertenecía al donante y entonces sabemos que esas células con esta huella digital pertenecen al donador y ya no pertenecen al enfermo. Y de esa manera, a través del seguimiento, a través del quimerismo, sabemos que esas células que están circulando en el enfermo después del trasplante ya no son sus células, sino son las células que le han donado. Esto rápidamente nada más es un poco complejo, pero vean cómo no la recuperación es completa. Cada línea celular tiene diferentes tipos de recuperación. Y esto para nosotros es muy importante porque de esta manera podemos a través de una línea en el tiempo trazar cuáles son las células que aparecen y desaparecen y cuáles son los riesgos de complicaciones que el paciente va a tener, tanto a nivel infeccioso como inmunológico. El desarrollo de enfermedad injerto contra huésped aguda, como el desarrollo de enfermedad injerto contra huésped crónica, la aparición de infecciones virales, por ejemplo, en los primeros días por la familia de los herpes virus, posterior al injerto, citomegalovirus, virus del herpes, del papiloma tipo 6, virus de Epstein-Barr, adenovirus y varicela zoster más adelante. Entonces, como les mencioné, es un proceso dinámico en donde tenemos que buscar un equilibrio entre el estatus de la enfermedad y el nuevo estatus inmunológico del paciente posterior al trasplante. Esto ya se los mencioné. Y bueno, ya para terminar, este es el resultado ideal, ¿no? Cuando nosotros diagnosticamos a una nena, en el momento tenía 3 meses de edad con una deficiencia inmunológica, la logramos diagnosticar a tiempo, la trasplantamos. Vean, esta foto tiene hoy 10 años. Hoy esta nena tiene casi 18 años, es concertista de piano, está estudiando para concertista de piano y modificamos la historia natural de la enfermedad, que era indiscutiblemente fallecer. Y bueno, nada más aprovecho para presentarles uno de mis profesores, el doctor Morris Gletzel, como ustedes lo oyeron, del Memorial en Chicago. Y esta es una historia que me gusta mucho contar porque esta nena tuvo un hermano mayor, que cuando se diagnosticó, nadie hacía trasplantes en México, y fueron a Chicago a trasplantarse con el doctor Gletzel, ¿no? Un año después de que regreso de estar con él en el Memorial y empezar a trasplantar en el instituto, esta misma familia regresa con este nuevo miembro a decirle, bueno, pues queremos saber si necesito un trasplante. Sí, necesito un trasplante. Y mi maestro les dice, pero no se tienen que quedar en Chicago, ahora pueden regresar a México, trasplantarse en México sin necesidad de estar. Y entonces él la envía para acá y unos meses después, pues nos podemos tomar esta foto, cada uno con los pacientes que trasplantamos y bueno, evidentemente él pues con su alumno. Pues hasta aquí voy a dejar esta charla para dar tiempo para las preguntas. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Estoy para atenderles. Espero que haya sido interesante y sobre todo útil para todos ustedes esta pequeña visión general de lo que hacemos cuando queremos trasplantar a un paciente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor. Un tema que ciertamente, si lo vemos desde la parte de biología molecular, de medicina, ciertamente es complicado y usted lo hace muy digerible para que podamos todos entender en qué consiste un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y efectivamente tenemos varias preguntas que nos hicieron llegar. Entre ellas, se las voy a ir leyendo, porque precisamente muchas de ellas hablan de algunos de los mitos, que es el tema que nos corresponde el día de hoy, y algunas otras dudas e inquietudes del trasplante precisamente. Entonces, la primera dice, hola, buenas tardes, aquí dejo mis preguntas. La primera es, ¿la quimioterapia puede llegar a afectar las células que se introducen con el trasplante y no funcionar para curar?
Bueno, esta es una pregunta interesante. Nosotros suministramos la quimioterapia previa al trasplante en los días previos. El protocolo que usamos es como un lanzamiento de un cohete a la luna. O sea, empezamos en los días, todo lo que hacemos antes de la infusión de las células lo hacemos en los días negativos, ¿no? Y empezamos en el -8, -7, -6, -5, -4, hasta llegar al día 0, que es el día que nosotros infundimos células progenitoras. Habitualmente la quimioterapia que damos previo al trasplante, pues conocemos cuál es la vida media y cuánto tiempo dura su concentración letal mínima en el organismo. Entonces siempre tomamos una medida precautoria, por lo menos dejamos 24 horas sin el suministro de quimioterapia antes del suministro de las células progenitoras. Entonces, de esta manera evitamos que el efecto citotóxico de la quimioterapia pueda afectar a los progenitores que nosotros infundimos en las 24 horas posteriores al terminar el esquema de acondicionamiento con quimioterapia. Hay una excepción en el cual nosotros utilizamos ciclofosfamida en los modelos aproidénticos en el día más 3 y más 4, y actualmente en otros protocolos se puede utilizar inclusive en el día más 21. La ciclofosfamida también es un agente quimioterapéutico y inmunomodulador o inmunosupresor, pero su mecanismo de acción se basa básicamente en afectar a los linfocitos T activos, de tal manera que las células madre no tiene efecto sobre las células madre. Entonces, aunque la usamos en los días posteriores al trasplante, no afectamos a las células madre y estas pueden cumplir con toda la función que les acabo de mencionar. La respuesta es no afecta. Excelente, gracias, doctor. Y qué bueno que hace esta diferenciación, ¿no? Que los protocolos de quimioterapia se aplican previo al trasplante, como bien decía, para dejar ese espacio libre para que las células nuevas puedan ocuparlo. La segunda pregunta es, si un paciente es trasplantado con sus propias células madre, supongo que se refiere al trasplante autólogo, ¿cómo es que pueden llegar a curar a un enfermo si estas células ya en un momento fallaron o se dañaron, permitiendo la aparición de la enfermedad? Esa es una pregunta muy interesante y tiene una lógica. En el caso del trasplante autólogo, a diferencia de todo lo que les dije ahorita, nosotros no apostamos a que el sistema inmunológico sea el que abata el cáncer. Realmente aquí lo que apostamos es a dar dosis muy altas de quimioterapia que finalmente abatan los mecanismos de quimioresistencia que han desarrollado los tumores sólidos. Y realmente el trasplante lo utilizamos como una medida de sostén para que en lugar de que el paciente tarde 100 días o más en recuperar su médula ósea, se tarde 14 días. O sea, cuando yo uso dosis convencionales de quimioterapia, habitualmente me tardo entre 14 y 21 días en recuperarme entre un ciclo y otro. Cuando yo uso megalodosis de quimioterapia, esto se puede prolongar por 100 días y esto es incompatible con la vida porque esto produce múltiples complicaciones, sobre todo procesos infecciosos graves y la muerte del paciente. Lo que hace la médula ósea autóloga es acortar este periodo de recuperación en menos de 14 días y entonces el beneficio terapéutico realmente radica en el uso de altas dosis de quimioterapia. Excelente, perfecto, doctor. Y también saber, ¿no?, que no todos los niños son candidatos para el trasplante autólogo, como bien lo mencionó. Claro, o sea, hay indicaciones muy precisas y cada vez, bueno, limitadas para el autólogo, ¿no? O sea, hay enfermedades donde tienen muchos beneficios, pero otras donde no tienen ninguna aplicación. Cada paciente, cada indicación, pues tiene un modelo que debemos de respetar. Exacto, y por eso es importante una evaluación previa, como también lo mencionó muy acertadamente. La tercera pregunta de esta misma persona es, ¿en los niños hay un límite de edad para poder aplicar este trasplante? Pues realmente no hay un límite de edad, como les mencioné. Cada vez hay más y mejores terapias de sostén, más y mejores avances tecnológicos, más y mejores más centros donde se hacen trasplante. Y, por ejemplo, esta nena
pues tenía menos de 3 meses cuando la trasplantamos, ¿no? Entonces, es la niña que nosotros hemos trasplantado con menor edad, pero hay también adultos de casi 80 años que hoy día se pueden trasplantar, cuando esto hace 20 años estaba proscrito. O sea, para poder trasplantar a un adulto debía ser menor de 65 años. Ahora pueden tener 80 años o más, y si las condiciones del adulto lo permiten y sus reservas son buenas, puede ser sometido a un trasplante. Lo mismo pasa con los niños. O sea, evidentemente los niños tenemos que tener muchas mayores precauciones para evitar toxicidades a largo plazo, ¿no? Y hacer un seguimiento de estos pacientes, pues por lo menos hasta la edad adulta, para estar conscientes de que los efectos secundarios que nosotros generamos a través de los acondicionamientos y de las terapias que dimos, pues no mermen la calidad de vida y o generen otras enfermedades durante el desarrollo de los niños. Efectivamente, ¿no? Y aquí creo que también se rompe un mito, permítame por favor intervenir, doctor, en cuanto a que el manejo con niños es diferente al manejo de adultos. O sea, también en su ponencia mencionó algo al respecto. Entonces, que también nuestra audiencia tenga claro que un hematólogo de adultos no debería ver a niños, ¿no? Que también es algo que desafortunadamente de repente encontramos. Sí, es algo muy, muy frecuente, sobre todo en algunas situaciones de medicina pública, muchas veces por necesidad, ¿no? Porque los hospitales no tienen el personal adecuado para el tratamiento. Pero a nivel privado también se da mucho en que los hematólogos de adultos, cada vez menos, creo que conozco a todos y creo que la mayor parte de ellos son gente muy ética, pero no deja de haber casos de niños tratados por adultos. Y en pediatría nosotros tenemos una máxima, ¿no? O sea, nunca habrá forma de tratar a un niño como un adulto sin hacerle daño. O sea, siempre que tratemos a un niño como un adulto, necesariamente generaremos daño en todos los sentidos. Así es. Otra persona pregunta, ¿existe alguna preparación para tolerar las etapas del trasplante? Sí, cuando nosotros vamos a someter a un niño a trasplante, hacemos un abordaje multigrupal. Nosotros en la unidad tenemos evidentemente el grupo médico, el grupo de laboratorio, pero también tenemos a trabajo social y el grupo de psicooncólogos. Y cuando nosotros vamos a trasplantar a un niño, el niño pasa por las evaluaciones de las 4 áreas. O sea, no solamente debe tener una indicación médica y condiciones médicas para ser trasplantado, sino también condiciones sociales que le permitan tener las condiciones de un seguimiento a posteriori, porque hemos tenido casos de niños que, aunque el trasplante dentro de las 4 paredes del hospital sea exitoso, cuando regresan a sus entornos familiares o a sus entornos sociales, no hay condiciones, y entonces a veces más que beneficiarlos los perjudicamos porque se someten a complicaciones muy graves y no hay condiciones para llevarlas. Y también son evaluados por el grupo de psicooncólogos, el nutriólogo, por supuesto, y todos ellos dan su opinión y preparan desde su punto de vista al paciente. O sea, si el paciente tiene algún grado de desnutrición, durante esta preparación no solamente es orientarlo, educarlo, sino también nutrirlo o recuperar su estatus nutricional. Y lo mismo pasa con el entorno psicológico. O sea, los niños son preparados previamente y no solamente para el entorno de aislamiento durante los días del trasplante, sino también para el apego al seguimiento posterior al trasplante. Entonces es un tratamiento multidisciplinario que se hace desde la etapa previa y que se le da un seguimiento posterior, inclusive por años, ¿no? Exacto, tiene que ser un manejo interdisciplinario en cada fase del proceso. Gracias, doctor. Otra persona pregunta, si lo menciona, sería interesante que también nos pudiera compartir un poquito de los aspectos bioéticos involucrados en un proceso de trasplante. Hay muchos conceptos y hay muchas situaciones bioéticas y sobre todo tratándose de una población tan vulnerable como los niños. Pero creo que el principal conflicto bioético recae cuando uno de el donador es un niño. O sea,
Cuando el enfermo es un niño, bueno, uno hace todo lo posible porque el niño se cure, ¿no? Pero cuando el donador es un niño, es complicado porque el niño carece de su voluntad para decidir, porque uno de los principios más importantes pues, es que la donación sea voluntaria, ¿no? O sea, no puede haber ningún tipo de coerción. Nosotros para eso hoy tenemos algo que es como un abogado de los donadores que defiende o que es neutro, que no es un médico, no es una enfermera, no es un psicólogo, que es una persona de la sociedad que defiende al donador desde el punto de vista de que no sea obligado, ¿no? Esto es complejo entre más pequeño es el niño, porque evidentemente pues cuando los donadores son muy pequeños, pues las decisiones las toman nuestros padres, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, de adolescentes que deciden no donar a sus hermanos y eso nosotros resguardamos y respetamos esas decisiones y procuramos que eso no genere conflicto al interior de la familia. Son situaciones muy sensibles porque pues el principio de no maleficencia puede estar en riesgo sobre el hecho de que, bueno, someter a un donador, a un niño sano, a un riesgo de, por ejemplo, hacerle una aspirada de médula ósea. Entonces, siempre el principio básico es que el riesgo para el donador, cualesquiera que sea niño o adulto, debe ser siempre mínimo. Cuando nosotros encontramos que hay un riesgo que puede, o que una situación que puede poner en riesgo función o viabilidad de un donador sano, evidentemente cambiamos de modelo, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista bioético, para mí esa ha sido la discusión y la disertación más compleja, ¿no? Porque hay lugares donde no se aceptan niños como donadores, hay lugares donde sí se aceptan y hemos tenido reuniones a nivel internacional para poder definir cómo podemos garantizar la autonomía y la seguridad de estos niños. Entonces, pues sí, creo que, digo, a conceptos bioéticos durante todo el proceso, pues hay muchos, ¿no? O sea, pero creo, en mi experiencia, creo que es el que más se presta a la disertación todavía. Sí, coincido. Ciertamente no nos daría tiempo en esta plática de poder abordarlos todos, daría para otra plática seguramente, pero bueno, que la audiencia sepa que justo lo que dice, ¿no? Siempre va a haber alguien quien abogue por esa parte, en este caso el donador, y también recurrir a los comités de bioética hospitalarios que pueden asesorar en este tipo de dilemas bioéticos que se presentan en este tipo de situaciones, como también algo que mencionaba hace rato, ¿no? La posibilidad de sugerir que se tenga otro hijo para que pueda ser ¿no? Ahí también justo va de la mano con lo de los donadores, pero bueno, hay muchas cosas que pueden pasar a nivel bioético. También otras personas nos preguntan, me pregunto si lo que se anuncia como tratamiento de células madres sean efectivos de verdad, ¿no? Todas estas no trae células madre la crema, trae todas estas cosas, supongo que es a lo que se refiere. Bueno, o sea, desafortunadamente toda esta tendencia y toda esta información o ciencia que acabo se presta también a que haya gente que abuse y que haga mal uso. O sea, evidentemente ustedes acaban de ver que para poder mantener una célula madre viva nos conlleva un gran esfuerzo y una infraestructura que es altamente costosa. O sea, es imposible mantener una célula madre en un ungüento, una crema untada. Y estas terapias, inclusive hay centros médicos que ofrecen, por ejemplo, células madre para disminuir el periodo de recuperación de una fractura. O sea, lo mismo puede encontrar uno terapias con células madre en el puesto de un mercado en Veracruz que en el hospital más rimbombante privado de este país. O sea, hay una gran falla en el sistema jurídico del país y es que no hay una ley que limite el uso de células madre. La propuesta de ley la hemos trabajado por más de 5 años. Infortunadamente el cambio de autoridades, los cambios de gobierno y por supuesto
cuando estuvimos más cerca de que esta ley fuera aprobada por el Senado, intereses privados, y debo decirlo así, de bancos de sangre de cordón umbilical privados que veían sus negocios afectados por esto, evitaron que esta ley trascendiera, y entonces hoy día, al no haber una ley, pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros por lo que optamos fue por apegarnos a toda la regulación y legislación americana y europea, y por eso es que nos hemos apegado a ser acreditados por JCFAC, que son acreditadoras americanas y europeas. A mí me preguntan, bueno, ¿y por qué te interesa que un americano o un europeo venga a decirte que lo estás haciendo bien? Pues simplemente por eso, por tener la garantía de que un par nos los indique. Pero bueno, al no haber una jurisprudencia y una jurisdicción establecida en México, pues se presta que casi cualquier persona pueda hacer cualquier cosa con este tipo de terapia, ¿no? Así es, y estamos hablando de una terapia muy delicada, ¿no? Que efectivamente tiene que tener las condiciones especializadas para poderse llevar a cabo este tratamiento. Y la última pregunta es, yo hasta había escuchado de los dientes de leche de los niños, ¿será que también de ahí se puede obtener células madre? Sí, no son células progenitoras hematopoyéticas. Hice una mención muy somera sobre el otro grupo de células madre, que son las células mesenquimales, ¿no? Que le dan origen a tejidos como el cartílago, el hueso. Se pueden diferenciar inclusive el sistema nervioso central, son las que se usan para preparar infartos al miocardio. Nosotros también las usamos, por ejemplo, estas células mesenquimales, progenitoras mesenquimales son las que le dan sostén y nutrición a las células madre, y en ocasiones las usamos junto con células madre hematopoyéticas para potencializar el éxito de un trasplante. Pero sí es un hecho que de los dientes de los niños, con una adecuada técnica, podemos separar células madre, podemos expanderlas in vitro y podemos utilizarlas con fines terapéuticos. De hecho, ahora en la pandemia, en el COVID, hay algunos protocolos en España, acá en México nosotros propusimos alguno, nos hizo falta financiamiento y no lo pudimos consumar, en donde estas células mesenquimales median la respuesta inmunológica de los pacientes con COVID y pudiesen evitar, por ejemplo, la progresión del daño pulmonar y por lo tanto la intubación. Entonces, sí, la respuesta es sí, hay células madre, no son las hematopoyéticas, sino las células madre mesenquimales, las que hay en los dientes de leche, como se conoce. Gracias, doctor, por la aclaración y la diferenciación. Estamos ya por concluir. Solo voy a hacer un breve resumen para que toda la audiencia que está cerrando con nosotros el día de hoy podamos aclarar algunos mitos o ideas incorrectas del trasplante de progenitores hematopoyéticos, y dentro de algunos de los que se tocaron el día de hoy es que no todos los pacientes con cáncer son candidatos para el trasplante, hay que hacer una evaluación precisa, y tampoco el trasplante es un método únicamente para el cáncer, ¿no? También puede ser para otras afecciones, como lo mencionaba, ¿no? De la anemia plástica, deficiencias inmunológicas, etcétera. No debe ser considerada la última opción de tratamiento como a veces se plantea. No todos los pacientes son candidatos también para el trasplante autólogo. No todo trasplante implica una cirugía, sino aquí nos explicaba el doctor cómo el trasplante de progenitores hematopoyéticos se da a través de un catéter y de una infusión de las células por este mismo catéter, como si fuera una transfusión, digo, para los que no están familiarizados con algunos términos, una transfusión de sangre más o menos. No todos los hematólogos pueden llevar a cabo este trasplante, lo ideal es que sea un hematólogo pediatra. No puede realizarse en cualquier hospital, tiene que cumplir el hospital con los estándares de calidad y estas certificaciones del JCFAC que nos hablaba el doctor. La única fuente para obtener los progenitores no es la médula, hay otras fuentes afortunadamente hoy en día, e inclusive con donadores no relacionados, que hace años esto no era posible, y que no todos los hermanos también son candidatos para ser ellos los donadores, ¿no? Y aquí tener mucha cautela
en cuanto a las expectativas que se les depositan, a también respetar pues la libertad o la autonomía que podrían llegar a tener a pesar de ser menores de edad, y tener mucha cautela con también abogar por sus necesidades. Entonces, doctor, un último comentario que nos quiera hacer para cerrar este evento. No, pues recapitulando el inicio de la charla, pues recordar que este mes de febrero es el mes de la lucha en contra o de la concientización del cáncer infantil, y que desafortunadamente en México nos falta mucho trabajo por hacer, y el trabajo inicia con un diagnóstico oportuno, una referencia adecuada y un tratamiento correcto, ¿no? Evidentemente acceso al sistema de salud. Entonces, pues nada más me queda agradecer nuevamente esta invitación, y para mí siempre es un placer el que poder compartir la información que poseo con gente que tenga interés, porque sé que es la manera en que podemos acortar brechas entre otros países y nosotros. Gracias, doctor Robert. ¿Algo que quieras decir para cerrar el día de hoy? Sí, doctor. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué nos falta? Usted mencionó en la charla acerca de que no todo el porcentaje de los niños, que idealmente niños y adultos necesitan trasplante, tienen. ¿Qué nos falta para llegar a ese porcentaje? Pues nos faltan, yo pensaría en tres cosas, ¿no? Una es infraestructura, o sea, aún son pocos centros los que hacen o los que hacemos trasplante en México. Somos bastante pocos, o sea, no es algo que en 20 años yo haya visto un crecimiento importante. O sea, formamos muchos recursos humanos, pero el crecimiento del número de unidades no ha sido suficiente. Evidentemente es un procedimiento caro, y esto limita mucho a las instituciones en atreverse o en permitirse tener estos. La otra, evidentemente, es pues esta falta de interés también de las autoridades por hacer que estos programas crezcan, ¿no? O sea, yo entiendo que en un país como el nuestro, que no debiera ser, porque no debiéramos ser un país de una economía media, sino debiéramos ser un país con una economía bollante, pero desafortunadamente la mala administración nos lleva a estas situaciones, y por lo tanto las autoridades no planean este tipo de crecimientos. Casi todas las unidades van creciendo, van apareciendo por iniciativa de los médicos que van, hacen un curso en el extranjero, hoy se forman en México, regresan a sus hospitales y comienzan como a generar esta necesidad, y a través de los años se establecen los programas de trasplante, pero bajo ningún concepto hay una priorización del sistema de salud para decir, ahora voy a invertir en esto o en aquello, ¿no? Y como todo en nuestro país, la tercera es la más importante, ¿no? La falta de coordinación para optimizar recursos, y en ocasiones el exceso de competencia y protagonismo entre los grupos que hacemos los trasplantes, ¿no? Cada uno queremos ser el único, el bueno, el mejor, y en ocasiones nos falta más vocación por cooperar y por optimizar los pocos recursos que tenemos, ¿no? Muchas gracias, doctor Olaya. Para nosotros fue un placer tenerlo en Canica, Aguascalientes, y que nos comparta su amplio conocimiento. Fernanda, pues encantado, tu resumen fue extraordinario para mí. Les agradezco al público en general que estén con nosotros. No sé si quieran agregar algo más ya para cerrar. Solamente, como dijo el doctor, sumar fuerzas, porque ayer lo decíamos, ¿no? En la plática con el doctor Ricardo, si unimos fuerzas, la voz se oye más fuerte, y justo, ¿no? Muchos que llevamos mucho tiempo en esto, seguimos alzando la voz para que se regulen los procesos, para que los niños puedan llevar a cabo sus trasplantes en hospitales seguros y que tengan todos los estándares de calidad, y seguir trabajando pues a favor de esta causa. Entonces, muchísimas gracias a todos y a la audiencia, a Canica, y bueno, que estamos organizando este evento en conjunto, y ha sido un placer pues traer a invitados de tanto prestigio como el doctor Olaya. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad es un gusto. Gracias.
Muchísimas gracias a todos y mañana los esperamos igual a las 7 de la tarde-noche con la doctora Erandi Jiménez en esta plática de oncología pediátrica, retos y oportunidades del cáncer. Les agradezco, doctor Olaya, encantado de que estuviera con nosotros, es un honor. María Fernanda, pues, ¿qué más te puedo decir? Listo y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Yo me quedé aquí, chicos de Canica, pero no sé si todavía tenemos tiempo de... Creo que seguimos en vivo. Efectivamente.